Hola miembros de la comunidad colaborativa migrante agradecido y público en general. El día de hoy quiero mostrarles un nuevo caso de éxito migrante, en donde una persona extraordinaria nos cuenta cómo convirtió el desafío de iniciar desde cero, abriéndose camino en un lugar totalmente nuevo, con una oportunidad de superación personal. Para eso les deseo bendiciones a ti y a todo tu hogar y te doy la bienvenida. Mi nombre es Blake Turner. En esta oportunidad hablaremos sobre el Market Impact Assessment, el LMIA, con información actualizada a la fecha por nuestro invitado hacia los miembros de la comunidad colaborativa migrante agradecido, comunidad que reconoce la ayuda y la orientación a los demás como un instrumento de agradecimiento y a las bendiciones enviadas por la Santísima Trinidad, Virgen María y Naturaleza, a quienes les agradecemos el tiempo de permitirle a nuestro invitado, a ti y a mí, el vivir este instante. Es un gusto presentarles a Fernanda González desde Chilliwack, British Columbia, un caso de éxito migrante agradecido, quien en esta oportunidad nos brinda de su tiempo para poder adelantar esta importante información que les tenemos el día de hoy. Fernanda, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Blake. Excelente. Fernanda, permítenos iniciar. Cuéntanos, ¿cómo te identificas con la comunidad migrante agradecida? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Lo aprecio mucho y estoy aquí para ayudar a la comunidad migrante. Déjame decirte que yo estuve del otro lado. Yo pasé como inmigrante. Ahorita ya estoy en trámite de mi ciudadanía canadiense. Y ha sido una trayectoria hermosa, pero no ha sido sencilla. Hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, ser disciplinados y tener las metas bien claras. Entonces, pues yo lo que quiero es invitar a toda la comunidad de inmigrantes o de personas en otros países de la comunidad latina que quieren cambiar su futuro, invitarles a que aclaren bien sus ideas, a que sepan bien cuál es su situación y que puedan escoger la mejor estrategia para lograr sus objetivos. Y mi papel aquí es poderlos orientar un poco en alguno de los temas que pueden ser de vital importancia para ellos. Correcto. Excelente. Y nuevamente, muchas gracias, Fernanda, por tu tiempo y tu buena voluntad de apoyar esta causa. Bueno, Fernanda, ahora vámonos para una otra pregunta enfocándonos hacia el tema. Desde tu profesión y experiencia, ¿qué debe investigar un migrante acerca del sistema migratorio del lugar de partida como el de llegada? Bueno, primero tienes que decidir si lo que quieres hacer en otro país es temporal o es permanente. ¿Y qué recursos cuentas? ¿Cuáles son tu situación? Tanto en el sentido académico, en el sentido laboral y en tus recursos patrimoniales. No es lo mismo venir a estudiar con los recursos para hacerlo, a venir a trabajar con recursos limitados o querer simplemente vivir en otro país. ¿Ok? Si quieres vivir en otro país, pero ¿a qué estás dispuesto? Se tiene que hacer un traje a la medida y no nada más de la persona interesada, sino de su familia. ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? ¿Qué edad tienen? Porque no sabes lo que te espera, a dónde vas, si no tienes un plan trazado y la garantía de que dentro de lo que cabe pueda funcionar. Entonces, es importante hacer la tarea, hacer la investigación y saber exactamente lo que quieres. En mi caso, yo estaba segura que tenía que venir a estudiar. Aún y cuando contaba con la preparación profesional, las credenciales en Canadá no son las mismas que en nuestros países. Entonces, muy probablemente tienes que certificarte en lo que quieras estar haciendo. Desde, si tienes un título profesional, desde sacar su equivalencia para cualquier cosa que quieras hacer aquí.
Entonces, vienes como ya puedes venir ya como residente, puedes venir a solicitar una residencia, puedes solicitarla desde tu país, puedes solicitarla aquí siendo trabajador o estudiante. Son muchas variables que hay que analizar para saber realmente lo que a uno le conviene, ¿no? Yo vine como visitante los primeros meses porque mi esposo es canadiense, entonces mi trámite se estaba haciendo ya con un consultor, pero desafortunadamente todos los consultores en Canadá, todos, legales, no legales, fantasmas, no fantasmas, regulados, no regulados, tienen muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere venir a Canadá. Entonces, ahí es donde, por muchas buenas referencias que tengas de alguien, no siempre te van a atender como tú esperas. Y en ese sentido, yo decidí, al decidir especializarme en migración, que el trato con mis clientes tendría que ser directo, que el trato tenía que ser de persona a persona, no a través de intermediarios y no cada cuando yo pueda. Entonces, he orientado mi práctica a estar disponible siempre para mis clientes. Y obviamente necesito apoyo para el trabajo de escritorio, ¿no? Y ahí es donde tengo un equipo que me ayuda a hacer eso. Mientras yo le doy la cara a mis clientes, contesto sus preguntas, les doy el tiempo que se requiere, porque cuando uno quiere cambiar de vida a otro país, no es algo sencillo, es algo vital, es algo que te cambia por completo para bien o para mal. Entonces, si quieres hacerlo bien, necesitas, obviamente, dedicarle lo que se requiere y además tener una estrategia para lograr lo que a ti te acomoda, no lo que le acomodó a otra persona que ya lo hizo, porque no sabes cuáles son las características de esa otra persona y los objetivos a mediano y largo plazo de otra persona. Es por eso que yo siempre recomiendo que sean que tengan bien claro lo que quieren en distintas épocas, ¿no? Ahorita, a lo mejor en 6 meses, en un año, 3 años, 5 años. ¿Cuál es mi plan? Para que puedan verdaderamente trazarse el camino adecuado. Efectivamente, pues Fernanda, ahí tú lo estás diciendo, pues el plan de vida es la ruta ahí para poder sortear estas decisiones y como tú misma lo acabas de decir, es muy importante asesorarse muy bien, tener claro que lo que le sirvió a otra persona puede y no puede calzar a lo que la otra persona también está buscando. No porque los dos quieran llegar al mismo destino, los caminos tienen que ser iguales. Entonces, Exacto. Hay eso más es de 80 programas en Canadá, solo de provincias, como opción para poder venir. Y no estoy hablando de los programas temporales, estoy hablando de programas permanentes, pero hay muchos requisitos antes. Entonces, sí se tiene que hacer una evaluación completa de cada candidato. totalmente de acuerdo, Fernanda. Y amigos televidentes, miembros de la comunidad y público en general, también quiero informarles que Fernanda también es consultora de migración registrada en Immigration Consultant of Canada Regulatory Council, ICRC. Recordemos que esta es la entidad del gobierno canadiense que regula y autoriza la asesoría en términos de inmigración, ¿vale? Ahora, entonces, Fernanda, ya para entonces entrar en materia fuerte con respecto al Labor Market Impact Assessment, el LMIA, vamos a empezar con la pregunta clara. ¿Qué es el LMIA? El LMIA famoso es una evaluación no de el candidato trabajador que quiere venir a trabajar a Canadá. Es una evaluación del empleador. Significa Labor Market Impact Assessment, que es
una evaluación del mercado laboral en Canadá. ¿Qué significa? Que las autoridades canadienses tienen que estar seguras que el empleador hizo el mayor esfuerzo por contratar a un ciudadano canadiense o a un residente permanente canadiense o a un portador de permiso de trabajo abierto en Canadá. Si el empleador no hace ese esfuerzo, no le van a dar el permiso para contratar a un trabajador extranjero. Cuando el empleador ya tiene ese permiso, entonces el empleador decide a quién va a nombrar de los candidatos que él conoce en ese LMIA, porque el trabajador necesita como requisito para poder solicitar su permiso de trabajo tener copia de ese LMIA de su empleador con su nombre, ¿sí? Entonces, significa que cuando alguien quiere venir a trabajar a Canadá, en la generalidad, porque hay excepciones de LMIA, en la generalidad se requiere, entre otros documentos, tener un LMIA a su nombre. Pero este LMIA no es hecho para el trabajador, es hecho para la empresa. Es completamente independiente, que sí, el trabajador requiere tener un LMIA con su nombre, pero eso es una vez que el empleador ya lo tiene y nombra entre las posiciones de su LMIA que solicitó a este candidato. Y entonces se hace el enlace entre ellos. Es bien importante, el trabajador no paga en ninguna circunstancia por el LMIA. Eso es pagado por el empleador. Nunca debería el trabajador tener que pagar ese trámite. Y eso es por ley. Aquí en Columbia Británica, debido a el abuso de intermediarios y muchas veces de empleadores, se creó una licencia de reclutamiento, porque resulta que las personas que facilitaban el proceso para un empleador le cobraban al trabajador ese trámite para poderse ganar al empleador, muchas veces, o simplemente porque el empleador se daba cuenta de la necesidad del trabajador. Entonces le cobraba al trabajador ese trámite, lo que es completamente ilegal. Por eso, en Columbia Británica, a partir de octubre del año pasado, se necesita una licencia para poder representar a un empleador, hacer el proceso de un LMIA, que además es un proceso muy técnico, muy especializado y con miles de variables dependiendo la posición de trabajo que esté buscando cubrir el empleador. No sé si con eso está más claro de qué se trata el LMIA. O dime si necesito abundar un poquito más. No, al menos ya tenemos la definición y pues rescatable el tema de que han existido casos en los que diferentes tipos de personas han intentado aprovecharse de los sueños de las personas que intentan llegar a trabajar y pues ponen a cambiar la necesidad del empleador por la necesidad del trabajador y pues en esa medida se busca, siempre lo hemos dicho, aquí lo seguiremos diciendo, para eso es importante tener la mediación de un profesional en el área, que obviamente al llamarse profesional ya está poniendo intermedio su licencia, se está comprometiendo con el caso que está tomando y por consiguiente es muy importante asesorarse de ellos. Entonces, Fernanda, nuevamente ahí, muchas gracias por tus aportes. Ahora, Fernanda, aunque ya aparte de eso ya nos lo has dicho, pero
que es importante darle la menor cantidad de dudas a los televidentes. Entonces, la siguiente pregunta, ¿para qué sirve el LMIA? Por un lado, sirve para que un empleador pueda contratar a trabajadores extranjeros, un empleador canadiense pueda contratar a trabajadores extranjeros, y por otro lado, es uno de los requisitos que los extranjeros necesitan cubrir para poder solicitar su permiso de trabajo. Es parte de su trámite, o sea, ese documento. Correcto. Entonces, ya de aquí pasamos a una siguiente pregunta, que es, ¿para quiénes aplica y para quiénes no esta vía? Como te decía, hay excepciones del LMIA y las excepciones son normalmente por distintas políticas que hay en las leyes canadienses. Por ejemplo, quien tiene un permiso de trabajo abierto significa que no va a trabajar específicamente para un empleador. Ahí hay una excepción de LMIA, no requiere ese documento. ¿Por qué? Pues como su permiso lo dice, puede trabajar para quien sea y donde sea. Hay otras excepciones y son los tratados internacionales bilaterales entre Canadá y otros países o entre varios países. Esas excepciones va a depender de dónde sea el trabajador que viene. Porque si, por decir un ejemplo, si se trata de un mexicano, pero es profesionista, tiene que ser profesionista para que sea excepción y comprobar que es profesionista con la equivalencia de su título profesional y su nivel de idiomas y otras cosas. Ahí no requiere un LMIA. Son distintas profesiones y hay una lista de profesiones. Por eso es importante analizar cada caso. Como el LMIA es tan específico, tan técnico y tan difícil de obtener, nosotros los consultores buscamos siempre la excepción para poder obviar ese trámite y buscamos de alguna manera ver si podemos crear una excepción. Más bien, no crearla, sino buscar la excepción de las posibilidades. Por ejemplo, si se trata de por decir algo, un físico nuclear, algo muy especializado, un candidato que tiene todas las credenciales del mundo para algo que en Canadá se demanda, entonces es muy probable que haya, o sea, que nadie más lo pueda hacer más que esta persona. Son muy pocas estas personas quienes lo hacen en el mundo. Entonces, muy probablemente va a caer en esa excepción, porque por mucho que se busque en el país un candidato como ese, pues lo más seguro es que no se va a encontrar. Entonces, cae dentro de la excepción. Y así como esas, hay muchas otras excepciones, bueno, no muchas, pero sí suficientes para poder considerar todas las características del candidato que quiere conseguir su permiso de trabajo. Correcto. Entonces, María Fernanda, ahora el asunto con respecto a los otros países, pues es muy importante lo que tú nos dejas saber y lo hemos dicho también en otros videos. Asegúrese de validar si su nacionalidad o el país de donde usted pretende venir puede llegar a tener ese beneficio al momento de llegar, porque eso le puede aperturar, le puede facilitar el camino. Que puede que usted ya estando aquí hace todo el proceso de residencia permanente por algún lado y al final, después de tenerla, se da cuenta que por ese lado hubiera podido también apoyarse de alguna manera, pues siempre es conveniente. Entonces, es una invitación ahí para que siempre se asesoren de si su país aplica y le da ventaja en para conseguir su residencia permanente. Y aquí entra la siguiente pregunta con respecto a eso, Fernanda. ¿Qué relación hay entre el LMIA con los programas de residencia permanente? Bueno, mira, ahorita estaba hablando exclusivamente de permiso de trabajo sin nada que ver con la residencia permanente. Como te dije en un inicio, hay dos maneras de tener tu permiso de estar en Canadá, temporalmente o como residente. Entonces,
lo que yo estuve hablando respecto al LMIA es exclusivamente por el permiso temporal para trabajar en Canadá, nada que ver con la residencia. Sin embargo, la experiencia de trabajo que tengas en Canadá puede que te cuente para poder solicitar o entrar en el pool de candidatos para ser seleccionados a solicitar una residencia permanente. ¿Qué es esto? Que el LMIA puede ser o no a favor del candidato para aumentar su puntuación para poder ser seleccionado o inclusive para poder ser candidato al pool de candidatos. Estamos hablando, es un poquito complicado porque no es que tengas la puntuación para solicitar tu residencia, sino es que tengas la puntuación para entrar al pool, para que de ahí te escojan para una residencia. Todavía ni siquiera estás solicitando la residencia, solo estás solicitando o estás expresando tu interés para que seas invitado para solicitar una residencia permanente en la clase económica. ¿Cuál es la clase económica? Todo lo que tenga que ver relacionado al trabajo, a tu educación, a lo que sabes hacer, a tus credenciales, a tu nivel de idioma, a tu profesión y a tu experiencia de trabajo. Con eso vas a competir con muchos otros para poder ser seleccionado. Y el LMIA te puede dar más puntos si cuentas con esto en esa puntuación que requieres, ¿sí? Hay casos donde la excepción de LMIA no te da obviamente los puntos, pero vas a tener la experiencia de trabajo y la oferta de trabajo, ¿sí? Hay casos donde ni siquiera necesitas una oferta de trabajo. Entonces, si no necesitas una oferta de trabajo, significa que ya tienes experiencia de trabajo y que tienes las credenciales académicas y el nivel adecuado de inglés para poder ser seleccionado. Pero sí, definitivamente, si cuentas con un permiso de trabajo, con una oferta de trabajo en base a un LMIA, te va a dar mayor puntuación. Hay un LMIA exclusivo para apoyar a la solicitud de una residencia. ¿Qué significa? Que el empleador no necesariamente tiene que pagarle al gobierno la cuota que tiene que pagar normalmente si el candidato no está trabajando en Canadá, solo es candidato a la residencia y que va a trabajar este candidato para este empleador solo si se le da u obtiene la residencia permanente. Normalmente estos candidatos están fuera de Canadá. Quiere decir que cuando reciban la residencia, entonces llegan al país ya con ese trabajo que le habían ofrecido gracias al LBIA con apoyo a la residencia permanente. Excelente, pues muy buenos esas personas que se puedan beneficiar de esa medida, una bendición totalmente, ¿verdad? Entonces, Fernanda, con respecto a esto, ¿podríamos entender o podríamos hacer entonces la claridad a los miembros de la comunidad y público en general que por solo el hecho de decir, tengo el LMIA, no es que tenga puntos, pero con la experiencia que le genera el LMIA, eso sí le puede ayudar en un proceso de residencia permanente, ¿verdad? Las dos cosas. Te da puntos la oferta, o sea, ya tener un LMIA con tu nombre, eso ya te va a dar puntos. Y la experiencia de trabajo, obviamente porque tienes un LMIA o porque tuviste un LMIA, también te da puntos. Las dos cosas son positivas. Ok. Con eso entonces queda claro que el LMIA es un beneficio para la persona que lo llega a adquirir en Así cuanto a es. la residencia. Ok. Así es. O el permiso de trabajo con la excepción de un LMIA, pero va a depender mucho de los objetivos de la persona, ¿no? Claro. Entonces, Fernanda, con respecto al LMIA y la persona que aplica por esa vía, ¿qué derechos y obligaciones se desprenden de haber aplicado por ella? Ahí realmente, como te comenté anteriormente,
el candidato no solicita un LMIA, o sea, no es que haya una solicitud, eso lo hace el empleador. El candidato lo que tiene que hacer es conseguir una oferta de trabajo y que esa oferta de trabajo le proporcione el LMIA. Los derechos en sí son para el empleador. El empleador va a tener el derecho de contratar el número de posiciones que fue autorizado por ese LMIA. Y sus obligaciones son las obligaciones que cualquier empleador necesita tener según los estándares del empleo en Canadá, tiene que tener con sus trabajadores tanto nacionales como extranjeros, que son exactamente los mismos. No hay diferencia. El trabajador extranjero y el nacional en Canadá tienen el mismo sueldo o así debiera ser, el mismo sueldo y las mismas condiciones. Por eso es tan importante que el trabajador extranjero tenga su permiso de trabajo, porque si no tienes tu permiso de trabajo y trabajas para alguien ilegalmente, obviamente van a abusar de ti y no hay nadie que te ayude. Y además, si eres sorprendido por las autoridades, corres el peligro, una, de ser deportado, dos, de estar vetado para regresar a Canadá en un buen tiempo. Entonces, hay que hacer las cosas correctamente si verdaderamente tienes esa intención, porque de otra manera, y yo conozco mucha gente y he visto muchos casos de gente que es abusada precisamente porque se pone en esa posición. No hace las cosas correctamente como es debido, entonces, pues obviamente para sobrevivir va a conseguir un trabajo de lo que sea, como sea, sin permiso, y le van a pagar como quieran, cuando quieran, si es que sí le pagan. Entonces, la experiencia de vivir en un país que no es el tuyo se vuelve un martirio. Y lo puedes hacer bien. ¿Cómo lo puedes hacer bien? Busca tu oferta de trabajo. Todo mundo, obviamente yo no tengo ofertas de trabajo porque yo me dedico a la migración. Soy reclutador, pero soy reclutador para el empleador. El empleador me dice, Fernanda, necesito un LMIA. Ya tengo mis candidatos, ya sé quién quiero traer. Y yo nada más le ayudo a hacer todo el trámite, desde poner los anuncios de empleo que se necesitan en el país, hasta darle a su trabajador o a su candidato el papel con su nombre. O en otros casos me dicen, Fernanda, necesito un trabajador, pero exactamente con estas características. Entonces sí, los busco fuera de Canadá, pero estamos hablando de a lo mejor de 10 casos, uno no tiene su candidato y que hay que buscar a ese uno y que normalmente no lo tiene porque son candidatos bien específicos. Y hay miles de gentes, de miles de compatriotas de la comunidad latina que quiere venir y me dicen, es que me puedes conseguir trabajo. Una, no puedo conseguirlo porque no es legal que yo cobre o que cualquiera cobre por conseguir un empleo. No es legal. Y si alguien te está cobrando por eso, tienes que dudar de lo que vayan a hacer. Porque si ya está cometiendo un delito en cobrarte, ¿qué otros delitos no podrá cometer que te vayan a afectar ya estando tú aquí, ¿no? Como inmigrante. Entonces, es bien importante que todas las personas que quieren venir a trabajar a Canadá hagan su investigación, así como en nuestros países tenemos que hacer currículums y hacer llamadas y mandar currículums y estar buscando en distintas páginas web qué candidatos solicitan, yo para qué soy bueno, qué puedo ofrecer y buscarlo. Así mismo lo vas a hacer en Canadá a distancia. Afortunadamente, con los medios de comunicación, con las redes sociales, ya es muy fácil saber o encontrar lo que tú quieres hacer y saber quién está buscando gente como tú. Pero tienes que hacer la tarea antes, porque si quieres llegarla a hacer aquí, estás completamente descubierto y expuesto. A menos que tengas un permiso de trabajo abierto
y que llegues aquí a ver qué vas a hacer, que es completamente natural, haces tu investigación aquí. Si no vienes en este caso, o si no vienes ya con una residencia permanente, que también te permite trabajar donde tú quieras, necesitas hacer la tarea. Y la tarea es hacer tu investigación. Mucha gente también me dice, es que deme trabajo de lo que sea. Una, así como escoger con quién vas a vivir, escoger qué vas a hacer la mitad de tu vida, me refiero a la mitad del día que es trabajar, pues solo tú lo puedes escoger. Solo tú puedes saber con qué vas a ser feliz trabajando. Porque el trabajo no debería de ser una carga, debería de ser un placer. Si hiciéramos el trabajo que nos apasiona hacer. Entonces, ese trabajo, esa búsqueda, debe venir desde tu país. Ya la debiste haber hecho. Busca esa oferta, haz llamadas y sigue mandando correos directamente a ese empleador que tú sabes. Debes de conseguir 10, 15, 100 candidatos, 100 ofertas o 100 posibles empleadores. Y si haces la tarea bien, una va a salir. Claro, debes estar preparado. Si no tienes experiencia de nada, si no tienes un idioma adecuado de inglés, si no tienes ni siquiera la preparatoria terminada, lo más seguro es que si vienes aquí te van a abusar de ti. Y tienes que estar dispuesto a hacerlo si es que quieres hacer eso. O sea, todo tiene su precio. Yo no digo no lo hagan, pero tiene un precio y tienen que ahora sí que ser responsables de que hicieron las cosas de esa manera. Entonces, porque mucha gente, es que allá que la gente no se ayuda o no apoyan, pues es que ahora sí, como decía mi abuela, no te pongas en el ponedero. O sea, te estás exponiendo a eso. Mejoras la tarea bien. Si verdaderamente es tu pasión vivir en un país como Canadá o vivir en Canadá, haz la tarea. Busca esa oferta de trabajo. Prepárate en inglés. Prepárate en estudios. Ni siquiera tienen que ser estudios profesionales, pueden ser técnicos. En Canadá hay una demanda de oficios gigante, de electricista, de plomero. Sí, aquí tienes que tener también tu certificación de muchos de esos oficios, pero eso es parte también del proceso. Pero si eres carpintero, si eres albañil, había una empresa, hay muchas empresas de construcción buscan varilleros, porque aquí en Canadá no se usa la varilla más que para los grandes edificios, pero en nuestros países, claro que se usa la varilla y hay mucha gente experta en hacer varilla. Entonces, no necesitas tener ahora sí que ni maestrías ni doctorados necesariamente para poder ser un candidato. Solo necesitas hacer la tarea. Pero sí, definitivamente tienes que mejorar tu nivel de idiomas, porque si no puedes hablar lo básico, por lo menos, tampoco te van a ofrecer ese trabajo porque quieren comunicarse contigo. Entonces, eso es algo que yo invito a todos los candidatos. Primero, número uno, si no tienes los recursos necesarios, ok, haz tu plan para venir a trabajar y juntas los recursos necesarios para buscar una residencia. Pero una, tienes que hacerlo legalmente porque si no lo haces legalmente, esa experiencia de trabajo no te sirve para absolutamente nada más que para sobrevivir y para que abusen de ti. Pero si vienes legalmente con un permiso de trabajo, tu experiencia empieza a contar. Y esa experiencia en Canadá te va a servir para un futuro poder solicitar una invitación para poder aplicar para tu residencia permanente. Por eso es muy importante hacer las cosas bien desde un inicio. No lanzarte a la aventura si ni siquiera sabes si vas a poder o no vas a poder. Totalmente de acuerdo, Fernando, contigo. Y pues sí, has tocado un tema, un lado que se puede volver muy triste, pero también que se puede volver una oportunidad cuando se planea y se asesora bien. Entonces, de acuerdo a esto, Fernanda, hablemos entonces de cuáles son las generalidades de los requisitos para el LMIA. Para que se le pueda dar una LMIA a una empresa,
el requisito principal o uno de los requisitos principales es que el puesto que se ofrece o que se requiere para la empresa sea publicado en distintos medios por lo menos 30 días en la generalidad de los puestos. En el caso de los puestos que tienen que ver con la agricultura son 2 semanas, pero en las demás posiciones son por lo menos un mes. Y son en distintos medios. Y dependiendo el nivel de sueldo, que puede ser arriba del promedio o abajo del promedio, va a ser el tipo de medios de la publicidad que se haga para ofertar a la ciudadanía en general dentro de Canadá esa posición. Obviamente el empleador debe de tener más de un año operando, debe de comprobar que tiene los recursos para poderle pagar a los trabajadores extranjeros, debe de comprobar que no tiene ninguna historia o problemática de demandas laborales y cosas relacionadas o huelgas, ciertos requisitos como empleador. Es muy difícil para un empleador nuevo obtener un LMIA. Nuevo me refiero a que va iniciando su empresa. Solo en casos excepcionales puede ser aprobado y es porque ya tiene la experiencia de hacer empresa en otro país o es solo una sucursal y se puede comprobar que tiene los medios y la experiencia para poder poner una sucursal o esa empresa aquí mismo y entonces otorgársele ese LMIA para contratar a sus trabajadores. Debe de contar con una carta ya sea de un abogado o de un contador autorizado. Obviamente, tanto deben ser con sus respectivas credenciales, el contador o el abogado, con una carta diciendo que el giro de la empresa es legal, que oferta o vende un servicio o un producto y que está en buenos términos según las leyes canadienses. Con esa carta y junto con otros requisitos de documentos, pero esa carta es uno de los principales, ya puede ser sujeto a una evaluación positiva de su LMIA. Correcto. Entonces, ya hemos escuchado, miembros, los requisitos que requieren cumplir los empleadores y de cara a las personas que intentan ser trabajadores, pues tener en cuenta los requisitos que el empleador ya publicó como oferta laboral para saber si hay match con ellos y pues no frustrar de pronto una expectativa de un LMIA, ¿correcto? Exacto. Ok, entonces, de cara al proceso de aplicación en general, ¿cuánto tiempo se demora y qué costos promedios implica esto para el empleador? Para el empleador, Sí. normalmente los procesos, dependiendo del tipo de LMIA, porque hay distintos tipos de LMIA, como te comenté, hay uno para residente permanente, hay uno para sueldo arriba del promedio, o otros para sueldo abajo del promedio. Depende mucho, pero va entre 2,500 y $4,000. Es algo razonable, dependiendo del tipo de LMA y la dificultad del proceso, las características del empleador, porque también es un traje a la medida. Y si se trata de un candidato que no es en este momento para la residencia permanente o para su solicitud de residencia permanente, sino simplemente un trabajador, son $1,000 por trabajador adicionales. Esa es la cuota de gobierno que debe pagar el empleador. Pero los procesos o el que le hagan un LMI ya más o menos va entre 2,500 $4,000. Eso es lo prudente. Claro que hemos sabido que hay gente que abusa también y que les cobra entre 5 y $10,000, ¿verdad? Entonces, eso ya es, ahora sí que, ¿quién se deje?
Sí, claro, eso es un tema de oferta y demanda y pues ya el empleador toma la decisión con qué profesional toma el proceso, ¿correcto? Entonces eso ya es, queda Sí. libre albedrío del empleador. Esto es Entonces, importante que los candidatos o los trabajadores lo sepan, no porque ellos vayan a pagar algo, pero para que sepan que es el empleador quien debe pagarlo, ¿ok? No los candidatos, no el trabajador. Si se lo van a cobrar, mucho cuidado porque a mí no me gustaría trabajar por alguien, para alguien que de entrada ya está abusando y que sabe si tiene un LMIA que eso no es legal. correcto, y ahí es donde hay match entre que el empleador ha acreditado un proceso en donde le demuestra al gobierno que no pudo encontrar un Candidato. ciudadano o un residente permanente con esas habilidades y por consiguiente, pues tiene que buscar afuera. Entonces, pues no sería lógico que él diciendo que no lo encuentra dentro, pero entonces al que venga le va a cobrar. No, o sea, no sería, no es lógico eso. Y pues tiene toda la razón lo que tú nos acabas de decir anteriormente. Ahora, Fernanda, tú tomaste y recordando unas palabras tuyas atrás acerca del reclutamiento de extranjeros. ¿Nos quieres decir algo adicional a eso? Bueno, el reclutamiento, uno como consultor puede tener agencias fuera de Canadá para hacer ese reclutamiento si es necesario. Yo en lo personal solo tengo un agente que realmente es un socio de negocios, no es mi agente, no me representa, pero yo sé que los candidatos que él me ofrece cuando tengo un cliente que me está pidiendo cierto tipo de posición, por ejemplo, un roofer o un tile setter o alguna posición en general o específica, un landscaping worker con ciertas características, yo sé que los candidatos que ese socio de negocios que tengo en otro país ya va a estar filtrado, ya va a tener un análisis de que tiene más probabilidades de que su permiso de trabajo sea aprobado, que no tiene antecedentes penales, que si vivió en Estados Unidos tenga un récord limpio con el FBI. Eso es lo que hace un reclutador. El reclutador le cobra a la empresa. Obviamente hay trabajos administrativos que se tienen que pagar. Si tú no tienes el currículum hecho de cómo debe ser presentado a un empleador para que pueda ser considerado, pues necesitas pagar para que te hagan ese currículum. Si no tienes un reporte del FI, necesitas pagar para que tengas ese reporte. O sea, hay ciertas cosas administrativas que sí los cobra, no directamente el reclutador, pero el staff administrativo que hace eso para poder presentar al candidato. Sin embargo, no significa que sea una garantía que te vayan a seleccionar. Significa que ya estás presentable, que ya te pueden poner en el aparador para ser seleccionado. Mucha gente tiene experiencias, obviamente malas experiencias, porque pues hace su proceso con agencias reclutadoras que no están autorizadas por los gobiernos y muchos gobiernos no requieren de la autorización, entonces se exponen a fraudes. Obviamente yo tengo un reclutador en mi país de origen, pero este reclutador tiene la licencia del gobierno mexicano para poder hacer eso. Y confío plenamente en él por la experiencia de tantos años de trabajar con él. Y porque además sus trabajadores han hecho una gran experiencia aquí, que los demás patrones o el mismo patrón lo que quiere son trabajadores como ellos. O sea que se selecciona lo mejor y se le pone al patrón para poder trabajar aquí. Y son candidatos espectaculares que pues no cualquiera los encuentra, ¿no? Y yo tengo varias experiencias de empleadores tan agradecidos de haberles encontrado a esos trabajadores y son trabajadores que ganan $30, $35 la hora.
O sea, no es un trabajador que viene a ver aquí cómo, no, es un trabajador completamente capacitado, con sus credenciales, con experiencia de trabajo, que pues no necesariamente habla el 100% del inglés, pero se defiende. O sea, todo va a depender de lo que se busque. Entonces, los reclutadores tienen que estar de preferencia autorizados por su país de origen y sí, a lo mejor les van a cobrar el trabajo administrativo, pero tienen que tener mucho cuidado porque si les están cobrando para encontrarles trabajo, ya eso no es legal. Mucho cuidado. Muy buena advertencia la que nos haces y tu afianzamiento sobre esa advertencia, porque lastimosamente la falta de información hace que las personas en su afán de llegar se acepten a someterse a ese tipo de trabajos o de personas inescrupulosas que lo único que tratan es de sacar ventaja y poner a la persona en cualquier tipo de situación adversa. Entonces, eso Así es es. muy importante. Ahora, Abusan de los sueños del claro, candidato. y de la necesidad sobre todo. Entonces, se presta para muchas cosas eso y por eso siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, lo importante de contar con un profesional, con una licencia que lo pueda asesorar y que se esté comprometiendo con su caso. ¿Ok? Ok, Fernanda, ya estamos casi en la parte final, pero antes de eso, no sé si nos quieras de pronto dar algún comentario adicional con respecto a todo lo que nos has dicho y has nombrado que hay algunos países que por los convenios que presentan con Canadá no necesitan realizar este proceso. Yo tengo entendido que Colombia es uno de ellos. No sé si tú nos quieras dar más información acerca de esos países o alguna otra información adicional del LMIA que nos quieras compartir. Bueno, mira, no te puedo dar una información específica de algún país porque son tantos que obviamente yo tengo que hacer el análisis antes, dependiendo del candidato, porque además no nada más es las variables en los países, sino las profesiones o los oficios que cambian dependiendo de cada país y del acuerdo de cada país. Pero es bueno que sepan que normalmente los profesionales pueden tener la excepción del LMIA para poder tramitar su permiso de trabajo. Y hay otros países que ciertos oficios también les puede dar esa excepción. Si vienes como pareja o como esposo o esposa de un estudiante o de otro trabajador con un LMIA específico, tú como pareja puedes tramitar tu permiso de trabajo abierto con la excepción del LMIA. Normalmente eso es para también esposos o esposas de trabajadores a nivel supervisión. Si el esposo o la esposa que tiene el permiso de trabajo con un LMIA es de una posición, digamos, de sueldo bajo o sueldo mínimo, como podría ser un labor o alguien que está en una posición de inicio, no se les va a otorgar el permiso para la pareja, el permiso de trabajo o el permiso de estudiante para la pareja. Eso es algo que debieran de nada más considerar. Y bueno, cada caso, como dije en el principio de esta entrevista, es bien específico y las variables son infinitas. Que si el permiso se saca en Canadá, si el permiso se hace fuera de Canadá, si la persona está dentro, si está fuera, hay muchísimas variables. Para permisos temporales de trabajo, yo lo que recomiendo es que sea siempre fuera de Canadá mientras no estén en Canadá. Se hace muy difícil hacer un permiso de trabajo ya estando dentro de Canadá. De hecho, tienen que ir a la frontera con el riesgo de que el oficial que les hace el proceso les diga, no, no te doy el permiso de trabajo, dame tu pasaporte y compra tu permiso, tu boleto de avión y en el aeropuerto te regresan tu pasaporte. ¿Por qué? Porque el permiso lo tuvieron que hacer en la frontera, porque
hay permisos, la mayoría de los permisos no se hacen dentro. Hay ciertas excepciones de qué permisos de trabajo se hacen dentro de Canadá. Y si tú no cumples esas características, vas a tener que exponerte a ir a la frontera. Y eso si tienes, si vienes de un país con la excepción de la visa. ¿Qué tal si vienes de un país que necesitas visa? Y sí, sí tienes visa, pero no te van a dar el permiso de trabajo ahí. ¿Por qué? Porque no eres de esos países que tienen la excepción para que pueda tramitarse tu permiso en la frontera. O sea, hay muchas variables. No se vayan a la aventura sin estar bien conscientes de que ustedes lo que van a hacer lo pueden hacer sin ningún problema. Correcto, pues nuevamente, Fernanda, gracias por tus buenos comentarios y ilustrando a las personas antes de que puedan de pronto cometer alguna falla sin saber. Ahora, ya para antes de despedirnos, queremos informar que Fernanda y su equipo, y su compañía y su equipo de trabajo tienen una idea de poder ayudar a las personas de una manera voluntaria, de una manera agradable y de una manera sencilla, con el objeto de poderle dar una mano amiga a las personas que así lo requieran. Entonces, Fernanda, pues te agradecemos que nos dejes saber cuál es el beneficio que tú quieres brindarle el día de hoy a los miembros de la comunidad migrante agradecida y al público en general. Pues yo con mucho gusto puedo contestar sus preguntas. Hay veces que se tiene una, dos preguntas muy sencillas, muy básicas y que pues a lo mejor no vale la pena una consulta o pagar por una consulta si es una pregunta sencilla o una duda que se tenga en algún trámite que estén haciendo. Con todo gusto, visiten mi página web y ahí en contactos pueden hacerme esa pregunta y yo les voy a contestar. Lo único que les pido es un poco de paciencia porque así como ustedes pueden solicitarlo, hay muchas personas que también tenemos que atender y personas que atendemos en oficina o citas virtuales que tenemos. Entonces, no nos es posible contestar todos los correos tan rápido como quisiéramos, pero les aseguro que todos, absolutamente todos, los contestamos. Si su pregunta requiere una valoración, una evaluación específica, se los haremos saber. Pero también en la página web tenemos una forma evaluatoria para saber las generalidades de cada quien y les podemos dar una opinión de si es conveniente o no tener una consulta. El objeto de esa evaluación es que hay personas que no cumplen con las características básicas que se requieren para cualquiera de los programas o para cualquier tipo de permiso para venir a Canadá. Y entonces, pues no les hacemos perder su tiempo y sus recursos con una consulta. Les explicamos que debido a su información, dependiendo lo que sea, lo que dispare la imposibilidad de ser candidato, en ese momento no es conveniente hacer ningún tipo de solicitud, ni siquiera una consulta. Ahora, hay veces que la persona, aunque se les dice eso, quiere tener la consulta para que sea guiado de cómo sí poder en un mediano o largo plazo hacerlo. Y bueno, con todo gusto podemos tener una consulta. Pero para eso los invito a hacer la evaluación y nosotros les vamos a contestar. Normalmente las evaluaciones las contestamos en un lapso de 24 a 48 horas hábiles. Y los correos a lo mejor tardamos un poquito más, las preguntas ya específicas, a lo mejor un poquito más, a lo mejor unos 3 días, pero siempre vamos a contestar dependiendo de nuestra carga de trabajo, pero siempre les vamos a contestar. Pues Fernanda, eso es un beneficio muy bueno para todos los miembros de la comunidad colaborativa migrante agradecido y también el público en general.
debido a que estás demostrando una mano amiga también en el proceso, que te identificas como migrante y que lo que quieres también es que las personas puedan cumplir su sueño ayudándoles en ese camino. Y pues nuevamente muchísimas gracias, un muy buen beneficio que las personas puedan hacerte una consulta por hacerte un correo visitando tu página, observar también los servicios que tú prestas y de esa medida que ellos sepan si es conveniente en ese momento hacer una aplicación y en el caso de que no, pues tienen la posibilidad de contactarte para hacer una consulta y de pronto ver cómo solucionar esas inhabilidades que en ese momento presentan. Entonces Así es es. muy, muy conveniente y nuevamente de parte mía y de todas las personas que están viendo este video te agradecemos por tu tiempo, por tu buena voluntad de ayudar a los demás. Nuevamente, Fernanda, muchísimas gracias. Fernanda González, un caso de éxito migrante. Muchas gracias. Gracias a todo el público y cuando me escriban, hagan referencia a este video y con todo gusto vamos a estar contestando sus preguntas. Perfecto. Y pues tú, amigo televidente, envíanos tus preguntas de interés general a la comunidad o si consideras que también eres un caso de migrante agradecido con un dominio profesional en el tema, por favor, déjanoslo saber escribiendo al correo info@migranteagradecido.com. Estaremos gustosos de seguir trayendo talentos aquí para que tú te sigas guiando en tu camino. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete al canal para acceder a más contenidos de gran interés. También únetenos a nuestra comunidad en Facebook y a nuestro canal en YouTube. Envíanos tus valiosos comentarios por correo electrónico y compártenos en redes sociales con el hashtag Soy Migrante Agradecido. Mi nombre es Blake Turner y les deseo bendiciones a ti y a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.